La presencia permanente de Jesús en la Eucaristía se la debemos a los enfermos. En aquellos tiempos se celebraba la Eucaristía el domingo y si había enfermos o personas que no podían acudir por alguna circunstancia, se reservaba el pan eucarístico para llevárselo a los enfermos. Había diáconos y diaconisas que se encargaban de eso. Y luego, como permanece el sacramento, la Eucaristía aquí, pues viene la adoración de la Eucaristía como tenemos hoy, como una cosa habitual. Y es una práctica sumamente maravillosa. Nada nos santifica tanto, nos llena tanto de Dios como la contemplación infusa. Los verdaderos santos son contemplativos, o sea, han entrado en ese mundo de la mística, donde uno se comunica con Dios no a través de imágenes, ideas, sino directamente, que es la contemplación, comunicación con el ser de Dios. Y cuando uno se comunica con el ser de Dios, se diviniza. Pues el pasar largos ratos ante la Eucaristía sin hacer nada, sin coger un libro, sin pensar, medio dormido o un poquito más que medio, es un atajo para la contemplación. Cuando pasa allí ante el Santísimo, posiblemente necesitas decirle muchas cosas o contarle algún chiste, se lo cuentas, pero ya te cansarás de hablar, el Señor está esperando. A ver cuándo se cansa de hablar. Ya te quedarás inactivo. Y eso es lo que el Señor aprovecha para trabajar en tu mente. Y como la mente se va vaciando de pensamientos humanos, ahí va entrando una luz divina que es la contemplación, más allá de lo que uno puede entender. Por eso no entiendes nada y directamente no te enteras. Pero al cabo de cierto tiempo verás que tienes una visión nueva de la realidad, que te ves no como te veías antes, que ves la vida no como la veías antes, tienes una visión nueva, es la visión de Dios. Eso pasa siempre que uno pasa largos ratos en contemplación silenciosa ante el Santísimo. San Pablo nos recuerda, el Señor es Espíritu. El Señor significa Jesús resucitado. Jesús resucitado, el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. El Espíritu que es el Señor, sobre todo cuando estamos ante la Eucaristía, inactivos, nos va liberando de toda la programación que se ha ido grabando dentro de nosotros. Y va grabando dentro de nosotros la mente de Dios. Por eso repito, qué importante pasar largos ratos ante el Santísimo sin hacer nada, sin decir nada. Otra gran ventaja de la intercesión es que ahí está Jesús intercediendo por la salvación del mundo entero. Y el mejor modo de interceder para nosotros es presentarnos ante el Santísimo, hacer nuestras las intenciones de Jesús y en el corazón orar por la salvación del mundo entero. Y esto es sumamente urgente en este momento. En este momento el mundo en que vivimos está en la balanza, se hundirá, se salvará. Depende de Dios, diréis, cierto que sí, pero Dios ha querido depender de nosotros. Y ahí viene nuestra intercesión, orar para que todos se salven.
Orar para que Dios vaya liberando a los gobernantes, a los que tienen cargos importantes, a los que manejan el dinero, que les libere del egoísmo, para que se vaya creando una humanidad más humana, donde todos podamos gozar de los bienes de este mundo. Estando ante el Santísimo, uno recibe mucha sanación y serenidad. Estamos tan cansados en este mundo, tan lleno de prisas, y Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estéis cansados, agobiados, yo os daré alivio. Y qué maravilloso es presentarte ante el Señor y sencillamente estar con Él. Cuando el Papa Benedicto fue elegido, en una ocasión se reunió con unos 100.000 niños en la plaza de San Pedro y dialogando con ellos les dijo: vamos a tener adoración con el Santísimo. Un niño le preguntó: ¿qué es eso de adoración? El Papa le dijo: oración es abrazarte a Jesús y decirle: soy tuyo, quédate siempre conmigo. Las cosas de Dios son inmensamente sencillas y cuanto más sencillas, más se acercan a Dios y más nos llena de Dios. Soy tuyo, quédate conmigo, que nada me aparte de ti. Qué cosa más sencilla. Y eso lo puedes decir con el deseo de tu corazón, incluso sin palabras. La oración del Santísimo es también fuente de apostolado. Siempre que Jesús envía a alguno o algún discípulo a evangelizar, dirá: rogad al dueño de la mies, ante todo la oración. Y la mejor oración es la que hacemos en compañía del Maestro. Yo he vivido muchos años en la India, y en la India la Iglesia Católica tiene muy numerosos colegios universitarios. Algunos de los mejores colegios del país son de la Iglesia Católica, congregaciones religiosas, algunas de ambiente universal y varias, sobre todo, de mujeres indias. Por ejemplo, hay 2 congregaciones carmelitas indias que tienen colegios excelentes, de la más alta calidad, universitarios. Y la Universidad Católica solía organizar en verano unos cursillos de 15 días o no sé cuánto, no me acuerdo, para jóvenes profesores y estudiantes universitarios en las zonas más pobres de la India, para que estas personas privilegiadas de la universidad tomasen contacto con hermanas y hermanos suyos que viven en la mayor pobreza. Yo tuve la suerte de acompañar a estos jóvenes varios años y el programa normal solía ser este. Por la mañana teníamos la oración, un buen rato, alabando a Dios, oración en silencio, el desayuno. Y después del desayuno los jóvenes iban a hacer algún trabajo social, restaurar alguna choza o edificar alguna casita nueva, generalmente de paja, abrir algún camino o algún pozo, algún trabajo social. Y por la tarde, después de comer, íbamos a la parroquia. Siempre se escogía alguna zona pobre, pero donde había alguna iglesia católica. Íbamos a la parroquia y pasábamos, se exponía el Santísimo y un rato ante el Santísimo. Y después de eso, los jóvenes de 2 en 2 eran enviados a visitar a las gentes del pueblo. Y unos poquitos permanecíamos allí en oración varias horas hasta que más tarde venían los jóvenes y generalmente con gente a la que habían invitado y teníamos la Eucaristía. Y al evaluar estos encuentros, al final
muchas veces oí frases como esta. Los días en que pasábamos más tiempo ante el Santísimo orando, cuando luego íbamos a estas gentes, las encontrábamos más abiertas al mensaje. Los días que por cualquier circunstancia íbamos más a prisa, habíamos orado menos, las encontrábamos más reacias, eso lo notaban. La oración por delante, ya lo dijo Jesús. Y veíamos muchas maravillas y conversiones. Un día, cuando regresaban de la expedición ante la misa, me vino una chica toda emocionada. Me parece que en la India hay muchas lenguas. Creo que la lengua de aquella zona era el telugu. Esta tarde he hablado en telugu. Yo no le di importancia. Pero después de la misa o a la noche me lo explicaron. Esta chica era de Malasia, no era de la India. Estaba estudiando allí. Y no conocía esa lengua. Y fue con una compañera, entraron en una casa donde estaba en una situación miserable porque el padre era un adicto al alcohol. Y todo lo que la familia ganaba para comer, en vez de comer arroz, se lo bebía el padre y todos infelices. Y una chica hablaba la lengua, la otra no. Y pues vamos a orar por el padre, el deseoso de liberarse. Y comenzaron a hablar y esta chica, la de Malasia, comenzó a orar en lenguas. Y el hombre, venga a llorar y pidiendo perdón a Dios. Se convirtió, luego ya no bebió más. Más tarde vino el hijo y tenía el mismo fallo que el padre. Se repitió el mismo drama. Se sienta allí, o bueno, en el suelo, comienzan a orar y la chica que no sabía la lengua, el telugu, estaba orando y el Señor entendía su lengua materna. Y pidió perdón a Dios y se convirtió. La chica de Malasia estaba orando en lengua y él no sabía lo que decía. Pero el tipo interesado, claro que lo entendió. El otro día dijimos 4 palabras sobre el don de lenguas. El que habla en lenguas habla a Dios, nadie le entiende porque dice cosas misteriosas. Pero a veces el que habla en lenguas está orando a Dios y el que escucha entiende. ¿Por qué? Dios obra un milagro. Y el primer caso lo tenemos muy claro en Hechos de los Apóstoles. Que como era Pentecostés, una fiesta de los judíos, habían venido judíos de 15 o 20 países distintos. Y los apóstoles, los discípulos, que eran unos 120, llenos del Espíritu, salieron alabando a Dios en lenguas que seguramente ellos no entendían. Pero resulta que todos los peregrinos que acudieron corriendo ante el ruido se quedaron maravillosos porque cada uno entendía en su lengua materna. Aquí hay 2 cosas. Los discípulos oran en lenguas y otros entienden porque Dios realiza un milagro. Y ante el milagro se abre el corazón. Y vemos como Pedro predica un sermoncito más corto que el mío. Igual no sería mucho más elocuente. Pero se convirtieron 3.000 porque habían visto la mano de Dios, el milagro. Eso sucede a veces. En una ocasión yo estaba en un ejercicio a un grupo grande de sacerdotes, creo que éramos 3 dirigiendo, y a la noche orando por uno tras otro. Yo estaba tan cansado al fin que iba orando en lenguas como un tonto, bla, 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 y seguí. Y vamos a cenar y me abordan 2 jóvenes jesuitas. ¿Sabes lo que estabas diciendo? Yo no tengo ni idea. Pues decías, no me acuerdo, unas palabras. Y yo le digo, ¿y qué lengua es eso?
y era la lengua original de Malta, que no sé cuál es. Eran de Malta, donde hablan inglés, pero la lengua nativa original es otra, primitiva. Y resulta que ellos entendieron en su lengua nativa. ¿Pero por qué entendieron? Porque los dos estaban pensando, esto es brainwashing, esto es... No creían que eso de lengua sea real y que la predicación que habíamos dado no habría... Tenían sus dudas y cuando entendieron lo que yo como un tonto estaba diciendo, se acabaron todas las dudas y abrieron su corazón al Espíritu y se llenaron del Espíritu. El que ora en lengua está orando a Dios y nadie entiende, pero a veces Dios hace que uno entienda y se da cuenta, aquí está la presencia de Dios y se abre a la acción de Dios, y eso sucede a veces. Bien, lo importante es que aprovechemos esta presencia de Jesús, Eucaristía, para pasarnos buen ratito con Él, que aunque estemos perdiendo el tiempo, esa pérdida de tiempo en presencia de Jesús puede transformar nuestras vidas.